Mis queridos hermanos, le doy gracias al Señor por esta nueva oportunidad que tenemos de poder compartir juntos la palabra de Dios. Y la última vez que tuve la posibilidad de compartir el último mensaje, hablamos acerca de lo que la tormenta nos enseña. Hablamos de los tiempos de tormenta que nos enseñan y la experiencia que pudieron pasar los discípulos le enseñó algo que pudieron, a través de lo cual pudieron crecer, y el Señor le mostró a través de la tormenta que ellos habían entendido algo que en la abundancia no habían entendido, y todo lo que vimos. Y meditando acerca de también los tiempos de tormenta, el Señor me llevó a un pasaje que es el pasaje de Pablo, cuando Pablo tiene que sufrir el naufragio, que también toca atravesar una tormenta. Y yo pensaba, la tormenta no solamente nos enseña, sino que las tormentas nos ponen a prueba. Nos ponen a prueba y sacan a flote, sacan a la luz lo que hay dentro, nos ponen a prueba, y a través de la tormenta Dios ve cuáles son nuestras actitudes y Dios nos da algo nuevo. Y quiero compartir con ustedes en el libro de los Hechos, capítulo 27, versículo 20, para que podamos meditar. Esta experiencia también ocurre en una tormenta, como para continuar con el mensaje anterior, para que podamos ver a través de lo que vivió Pablo cuál debería ser nuestra actitud a través de esta situación que estamos atravesando. Hechos 27, versículo 20, dice así su palabra: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Hasta aquí la palabra del Señor. Después el pasaje sigue, ahí son muchos versículos donde se dan muchos detalles de todo lo que pasó, de cómo fue la tormenta, pero yo no quiero entrar en muchos detalles, sino ir solamente a lo importante. Y para que podamos tener el contexto de lo que está pasando, Pablo se está dirigiendo a Roma, porque él había sido ya hace más de 2 años que él estaba encarcelado en Cesarea, y él tenía el derecho de pedir que no sea los judíos lo que lo enjuicien, sino que él tenía derecho a ser enjuiciado en Roma, y el propósito de todo esto era poder llegar a Roma para llevar el Evangelio. Pero toda esta situación de tanto tiempo encarcelado le dio la posibilidad a Pablo de poder llegar a Roma. Él iba a compadecer ante César. Eran sus últimos días. Y en este viaje de Cesarea hacia Roma ocurre esta situación. Pongo especial énfasis en la necesidad que Pablo tenía de llegar a Roma. Él iba a llevar el mensaje e iba a compadecer ante César. Y en este viaje, él va como un preso. Él está siendo llevado como un preso en esta embarcación
a ver, las embarcaciones no eran como son ahora, o sea, no era un crucero al que se subió Pablo, ¿eh? Los barcos no estaban preparados para los pasajeros generalmente, en el sentido de que los barcos que transportaban gente eran barcos comerciales, ¿eh? Los barcos se utilizaban para llevar mercaderías trasladadas de un lugar a otro, y se le adicionaba el transporte de gente, de pasajeros. Quiero decir con esto que no estaba preparado para llevar personas, sino que estaba preparado este barco para llevar mercadería. Entonces, aprovechando el viaje, se cargaba y se llevaba personas. El versículo 37 nos habla de que eran 266 personas las que viajaban en este barco. De repente el viaje se empezó a hacer complicado, la tormenta se transformó en el principal personaje de esta historia. La tormenta empezó a azotar, y aquello que parecía un viaje tranquilo empezó a complicarse todo. Conocemos bien la historia y aparecen varios personajes en esta historia, en esto que la palabra nos narra. Ustedes pueden leerlo, el capítulo 27 completo, para ver cada uno de los detalles de cómo fue la tormenta, pero hay varios personajes. Entre estas 266 personas está el dueño de la nave, el dueño del barco. El dueño del barco, y digo esto porque cada una de las personas que viajan tienen diferentes objetivos. Este viaje tiene diferentes objetivos para ellos, cada uno persigue un objetivo diferente. El dueño del barco, imagínense, lo único que le importaba ese viaje era un viaje comercial para él. Lo único que le importaba era poder llegar a destino, poder entregar esa mercadería, hacerse de ese dinero y poder tener el barco disponible para hacer otro viaje. Estaba el piloto, el piloto de la navegación, que no era el mismo que el dueño, sino que era el que comandaba el barco, que también estaba interesado en la parte comercial, porque un flete que no podía moverse no era ningún negocio para nadie. Estaba el centurión, que estaba a cargo de los soldados que transportaba esa nave, era el jefe de los soldados que iba comandando esa nave, y era un poco el que tomaba las decisiones, diciendo vamos para acá, vamos para allá. Después estaban los soldados que custodiaban a los presos. El centurión tuvo en buena estima a Pablo. El centurión, dice la palabra del Señor, que lo trató humanamente a Pablo y le permitió que pudiera hacer el viaje cerca de sus amigos. Pablo iba acompañado con Lucas. De hecho, Lucas es un poco el que relata en ciertos pasajes cómo va siendo la situación. Luego es Pablo el que relata lo que va pasando, pero entre ellos van relatando todo este acontecimiento. Estaban todas las personas que iban viajando, además de los presos, y como dije antes, ante un mismo viaje todos tienen diferentes objetivos, y todos actúan ante la tormenta, ante la dificultad, en base a los objetivos que tienen. Cuando empezó a desatarse el problema y cuando Pablo empezó a ver que la situación era difícil y se estaban acercando a un puerto, él pidió que se detenga el barco, que no sigan el viaje, que se queden en ese puerto. Pero no le hicieron caso a Pablo, porque claro, Pablo era un preso, él no tenía decisión. Y no le dieron crédito a Pablo, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque tenían otros objetivos. El dueño de la nave dijo, no nos podemos quedar aquí, tenemos que seguir viaje.
porque a él lo que le importaba era su negocio, a él lo que le importaba era su economía, obviamente. El piloto de la nave también no le dio crédito a Pablo, también perseguía ese objetivo. Después encontramos que los marineros, por ejemplo, los marineros en el versículo 30 dice que luego fueron viajando y cuando estaban llegando cerca de un puerto, los marineros dice que trataron de escaparse. Dice el versículo 30. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando, como que querían escaparse, echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis ser salvos. Es decir, que los marineros querían escaparse. O sea, y Pablo los retiene y dice: traten de que no se vayan, porque si no, no vamos a poder seguir navegando. Fíjense el principio que aplican estos marineros: el sálvese quien pueda. Ellos, cuando vieron la oportunidad, cuando todo estaba complicado, la primera oportunidad que vieron para escaparse, se querían escapar. Decían: esta nave no va para ningún lado, nosotros nos bajamos y nos vamos. Sálvese quien pueda. Muchas personas aplican este principio. Muchas naciones lo estamos viendo. Cada uno persigue sus objetivos. Y estamos viendo en estas situaciones de tormenta como las que nosotros estamos viviendo día a día, que aflora el egoísmo. Aflora el egoísmo y esta forma de ver la situación en el sálvese quien pueda. Yo me voy a salvar yo, no importa, dijeron los marineros, no me importa la navegación, no me importa el dueño, el centurión, no me importa nadie. Yo tengo la posibilidad de escaparme y me escapo. Sálvese quien pueda. Lo estamos viendo, lo vemos día a día entre algunas situaciones, naciones que están en este momento tratando de solamente acaparar todos los insumos necesarios. Cada uno, todos están buscando el mismo insumo. Venía, por ejemplo, los insumos médicos, y cada nación trata de resguardar lo suyo. Y nosotros en nuestra vida cotidiana lo podemos ver, personas que simplemente quieren acaparar todos los bienes, porque esto es sálvese quien pueda. Que el Señor nos guarde de tener esta postura ante las tormentas. Que el Señor nos ayude a poder mirar de otra manera. Después estaban los soldados. Los soldados, en un momento, cuando estaban llegando a la isla, vieron la posibilidad de que los presos se podían escapar, y si los presos se escapaban, a ellos le cortaban la cabeza. Si los presos se escapaban, ellos iban a tener consecuencias terribles. Entonces, en un momento, ¿qué dijeron? Dijeron: vamos a matarlos para que no se escapen. Otra forma de afrontar los problemas. Matemos al perro para que no haya rabia, dice. Muerto el perro, se acabó la rabia. Y a veces, muchas veces, esto también aplica en determinadas personas que dicen: bueno, terminemos con esto, y en lugar de enfrentar el problema, en lugar de buscar soluciones al problema, muchas veces quieren cortar por lo sano, y en ese cortar por lo sano hacen como estos soldados: bueno, matémoslo a los presos, así no tenemos ningún problema, así nadie se escapa. Cada uno tiene su visión. Después estaba el resto de la tripulación, que estaban todos con un miedo terrible. Estaban hasta sin comer. Vamos a ver más adelante que Pablo les dice, los incentiva después de que coman. Del miedo que tenían, no comían, porque estaban atemorizados. O sea, cada uno ante la tormenta estaba actuando de diferente forma. Pero también estaba Pablo y estaba Lucas también. Pero Pablo fundamentalmente es el que toma la posta
Y ahí dice en el versículo 20, como dijimos, no apareciendo ni el sol ni en las estrellas por muchos días. No apareciendo el sol y las estrellas por muchos días. Y cuando yo leía estas letras, estas palabras, también pensaba en la situación que estamos viviendo. Hay muchos que están en esta situación, que hace muchos días de que empezó esta situación, que como que parece que el sol se le desapareció y no está el sol ni las estrellas. Pero fíjense la actitud de Pablo. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, había sido conveniente, oh varones, que no zarpáramos, pero ahora, dice, os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien sois y a quien sirvo. Ánimo, reclamó ánimo. Pablo se puso en pie, Pablo se paró ante todo el desconcierto que había, donde cada uno quería salvar lo suyo y los que no estaban atemorizados y nadie reaccionaba y estaban todos entregados a lo que podría pasar con esa tormenta. Cuando estaban todos entregados, Pablo se puso en pie y dijo esas palabras: ha estado conmigo el ángel de Jehová, a quien sirvo, de quien soy, y me dijo que es necesario que llegue y me aseguró que voy a llegar porque yo tengo un objetivo, tengo que comparecer ante César, así que es seguro que esta nave va a llegar, o al menos nosotros vamos a llegar. Estaba confiado Pablo. El resto de la tripulación estaba desconcertado totalmente. Estaban abandonados a la tormenta. Su suerte estaba echado a la tormenta. Estaban a la deriva, no sabían qué iban a hacer de sus vidas, no tenían absolutamente idea de lo que iba a pasar. Pero aquí aparece un hombre que estaba completamente seguro de que todo iba a estar bien, y la seguridad de Pablo era que había tenido el encuentro con ese ángel, y la seguridad de Pablo era que Dios estaba con él, y la seguridad de Pablo era que Dios le había puesto un propósito y Pablo estaba en ese propósito. Y esa era su seguridad. Y esto nos enseña a nosotros que nosotros tampoco podemos estar atravesando esta situación y esta tormenta como si nuestra vida estuviera a la deriva. No estamos en la misma condición que los demás. Dios está con nosotros y Dios tiene un propósito para nosotros. Y en ese propósito nosotros tenemos que estar fortalecidos. De la misma manera que Pablo podía animar a los que estaban allí en esa embarcación. Pablo sabía para dónde iba. Pablo sabía por qué se había subido a ese barco. Y Pablo sabía por qué ese barco iba a llegar a destino. Aquel prisionero que quizás cuando entró en la barca era de los menos importantes de esta embarcación, de repente se transforma en el piloto de la tormenta, en el piloto de tormenta. Aquel mísero prisionero, aquel simple y singular prisionero, ahora se transforma en la voz de mando, el comandante, el piloto de tormenta. Dios había provisto en esa tormenta alguien que tenga seguridad, alguien que tenga confianza, y esa tripulación iba a ser bendecida por la causa de Pablo, porque Pablo estaba allí. Señor, nos ayude. Tenemos sobrados motivos para tener la misma actitud que tenía Pablo, porque si estamos en el propósito de Dios, tenemos que también ser de bendición para los demás. Como dije antes, en otro mensaje, nosotros tenemos un mensaje de esperanza para dar.
Tenemos el mensaje de esperanza contra el temor, contra el miedo a la muerte. Tenemos el mensaje de salvación y de esperanza para dar. Ese es nuestro propósito y en eso tenemos que estar fortalecidos. Que el Señor nos ayude a ser, como dijo el Señor Jesús, vosotros sois la luz, la sal de la tierra y la luz. Sal y luz. Y tenemos la oportunidad de alumbrar y de preservar en este momento. La luz para alumbrar, la sal para preservar, y donde está un hijo de Dios en medio de esta situación difícil, tiene que haber esperanza. Donde está un hijo de Dios tiene que haber bendición. A lo largo de la historia de la Biblia, siempre Dios se ha provisto de alguien en el cual estaba su propósito para ser de bendición, aún a personas que eran malas, aún en lugares y territorios como el Señor le dijo a Abraham sobre Sodoma y Gomorra. Si había 10 personas justas, el Señor iba a preservar a Sodoma y Gomorra solamente por 10 justos. Cuando pasó tanto tiempo Jacob con Labán, muchos años con Labán, muchísimos años con una persona que era perversa, con una persona que era manipuladora como Labán, pero Labán pudo reconocer que la bendición de Dios había estado a causa de que Jacob había estado allí. Halle yo gracia en tus ojos, le dijo Labán, y quédate, he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Jacob había bendecido a Labán, a pesar de que Labán era un hombre perverso. ¿Qué hablar de José? El Señor bendijo la casa del egipcio. Dice, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Luego es llevado preso, y dice, y no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Así son los hijos de Dios, que están fundamentados en el propósito de Dios. En el lugar donde están, son de bendición y son de luz, donde parece que todo es tiniebla, donde el sol no brilla, donde las tinieblas cubren todo, donde no se ve ni el sol ni las estrellas. Pero allí está el Hijo de Dios para alumbrar. En cambio, cuando no estamos en el propósito de Dios, en lugar de ser de bendición, somos la causa de la tormenta, como Jonás. Aquel viejo dicho que somos, al que le dicen que es el Jonás del barco, es porque a veces, cuando nos vamos del propósito de Dios, en lugar de ser de bendición, somos la causa de la tormenta. Pero Pablo aquí está tomando la voz de mando. Y yo quiero meditar en 4 órdenes que él da, en 4 actitudes que él toma. 4 actitudes que toma Pablo como comandante y que debiéramos tener nosotros, sea el área en la cual Dios nos ha puesto para pilotear en medio de esta tormenta. Quizás la más importante sea tu casa, sea tu hogar. Capaz el Señor te dio más que nunca la responsabilidad de ser el piloto de la tormenta. Y las órdenes que da Pablo, los consejos que da Pablo son bien aplicables en medio de esta situación. La primera de ellas, en el versículo 22 dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Lo primero que hizo Pablo, los exhortó a tener buen ánimo. Vamos, ánimo, les dijo. Levanten el ánimo. Estaban sin comer, estaban apesadumbrados, estaban todos tristes, cada uno estaba desesperado, estaban en la desesperación. Y lo primero que Pablo dijo, levanten el ánimo. Tengan buen ánimo, os exhorto, les doy la orden. Exhortar es animar, os animo a que tengan buen ánimo.
porque no todo está perdido, hay esperanza. Y es lo mismo que el Señor nos dice a nosotros. Hermanos, tengan buen ánimo. El ánimo, buscando un poco la definición, el ánimo es una actitud que nosotros tomamos frente a determinadas situaciones. Puntualmente la definición es fuerza o energía para hacer, resolver o emprender algo. Es decir, es la actitud que nosotros tomamos ante las circunstancias. Pablo decía, tomen esta circunstancia con buen ánimo. Y el ánimo es una forma de encarar las situaciones difíciles, una forma de pararnos ante las situaciones, con fuerza, con ánimo, con alegría. No era fácil pedirle a la gente que tenga buen ánimo cuando miraban al cielo y todo era oscuro, cuando no veían el sol y no veían las estrellas. No era fácil. No es fácil en este momento tener buen ánimo, pero el Señor nos dice que con Él todo es posible. Y el ánimo es algo que nosotros tenemos que tener en este momento. Y está íntimamente relacionado, es el fruto de nuestra confianza o de nuestro nivel de confianza en el Señor. El ánimo va de la mano de la fe que nosotros tenemos en el Señor. Si estamos confiando en el Señor, vamos a poder tener buen ánimo. Y escuchaba a un médico hablar en esta semana y me llamó la atención que él le preguntaban acerca de qué puede hacer uno para estar más prevenido ante el virus, este virus del COVID-19. Y una de las cosas que decía el médico, además de otras recomendaciones, es decir, tener buen ánimo. Comprobado científicamente que las personas que tienen buen ánimo, que están alegres, que están contentas, responden mucho mejor a los tratamientos ante la enfermedad. Y me sorprendió esto, y siempre lo había escuchado, pero el médico que hablaba daba la recomendación de tener un buen ánimo, de tener buena disposición, porque eso ayuda al tratamiento. Y meditando en la palabra del Señor, lo que la ciencia hoy dice, lo que la ciencia viene comprobando ya no es de ahora, hace mucho tiempo que esto está comprobado. Pero el Señor lo dejó establecido en su palabra. Lo que la ciencia comprueba, el Señor lo dejó establecido. Mire lo que dice Proverbio 17:22. Dice, el corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El corazón alegre es un buen remedio, dice el Señor, pero el espíritu triste seca los huesos. Así que el Señor nos está pidiendo ánimo, por más que cueste, por más que todo parezca oscuro, por más que los días van pasando y cada vez parece que todo se oscurece más, el Señor te dice ánimo. Señor, ayúdanos a tener ánimo. Lo segundo que Pablo hace está detallado en el versículo 22. Dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Jehová. Y Pablo relata la conversación que tuvo con el ángel, y el ángel le dijo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Esa palabra, Dios te ha concedido, es como que el ángel está diciendo, Dios te ha respondido, te ha concedido lo que tú pediste. Significa que antes de tener la respuesta es porque Pablo había pedido. Y Pablo había pedido por toda esa embarcación. Pablo no había hecho como los marineros que decíamos tener Señor, sálvame a mí. No, él había orado al Señor y había clamado por cada una de las personas que estaban en esa embarcación. Y el Señor le responde, le dice,
El Señor te ha concedido lo que pediste. Y esto nos hace ver que nosotros también tenemos que orar por cada una de las personas que están a nuestro alrededor. Nuestras oraciones tienen que incluir a todos los que nos rodean. ¿Y sabe qué? Pablo ora por el dueño de la nave que no le había dado crédito. Pablo ora por el piloto. Pablo ora por los marineros que más tarde van a querer salvarse ellos mismos. Ora por los soldados que van a querer matarlo a él también. Ora por todos. Y el Señor nos ayude a que nuestra oración pueda incluir a todos. Que podemos orar por esta nación, podamos orar por esas almas que no conocen al Señor y que necesitan salvación. Amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen. No solamente en nuestra oración tienen que estar nuestros seres queridos, nuestros hermanos. Tenemos que estar conmovidos por aquellos que no conocen al Señor. Tenemos que estar conmovidos también por aquellos que alguna vez nos defraudaron, por aquellos que alguna vez estuvieron cerca y hoy no están. Y en este momento seguramente estarán desesperados, estarán pasando necesidad y usted y yo tenemos que orar por ellos, orar por todos. Lo tercero que Pablo hace, dice en el versículo 33, dice: cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos a que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Hacía muchísimos días que no comían nada, y no era porque estaban de ayuno. Estaban de ayuno, pero no porque le estaban dando una ofrenda al Señor, sino porque tenían tanto miedo que no comían y no se alimentaban. Y Pablo dice: tienen que comer, porque seguramente vamos a tener que soportar y esforzarnos, vamos a tener que salir a nadar, vamos a tener que hacer frente a la tormenta y no podemos estar todos débiles. Tienen que comer, tienen que estar fuertes. Tienen que estar, porque se vienen momentos más difíciles del que estamos. Tienen que alimentarse. Y es lo mismo que el Señor nos pide a nosotros. Tenemos que estar alimentados. Alimentados de la palabra del Señor. Esta es la que nos da fuerza a nuestro espíritu para poder enfrentar las tormentas que se vienen, en las que estamos, y quizás vienen momentos más difíciles. Pero si estamos alimentados, si estamos bien alimentados en la palabra del Señor, si estamos bien fundamentados en su palabra, vamos a estar con todo lo que necesitamos. Dice 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2: desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella la palabra de Dios es el alimento que nosotros necesitamos para poder crecer. Es el alimento que necesitamos para estar fortalecidos en medio de esta situación difícil. En medio de este momento necesitamos más que nunca estar alimentados. No tenemos excusas. Señor nos ha detenido y una de las cualidades que tiene esta pandemia es que nos ha acuartelado en casa. En esta cuarentena tenemos más tiempo y tenemos que buscar a Dios en oración y a través de su palabra para estar robustos. Y por último, lo último que hace, lo último que quiero meditar ya para ir terminando es: da la orden Pablo de aligerar la carga. Aligerar la carga. Luego de que comieron, Pablo dio gracias, partió el pan y les dio de comer. Dice el versículo 38: y ya satisfechos aligeraron la nave, echando el trigo al mar. La nave estaba muy pesada, el barco estaba muy pesado y necesitaba estar liviano para poder maniobrar en medio de la tormenta. Necesitaba estar liviano. Entonces, una vez que comieron y se alimentaron, Pablo dio la orden: tiren el trigo. El trigo era el motivo del viaje. Esa mercadería era el motivo de ese viaje.
y ahora había que tirarlo. ¿Por qué? Porque había que aligerar la carga. Fíjense, como dije antes, el motivo del viaje era ese trigo. Lo más importante del viaje era lo comercial. Imagínense al dueño de la nave teniendo que tirar todo el trigo. No era fácil, pero era eso o la vida. Había que aligerar el barco. Y si hay algo que nos ha enseñado esta situación que estamos pasando, es que nos ha cambiado nuestras prioridades. Nos ha cambiado. Y yo sé que en este tiempo el Señor nos está quitando un montón de cargas, nos está acomodando nuestras prioridades, como vengo diciendo en varios mensajes, el Señor está acomodando cada una de nuestras prioridades y es necesario quitarnos el peso que nos pesaba y que para nosotros era lo más importante, por lo que nos afanábamos, por lo que luchábamos, por lo que corríamos. Ahora el Señor nos está demostrando que podemos vivir sin eso, por lo que tanto nos afanamos, por lo que tanto nos preocupamos, y esto aplica para cualquier ámbito de nuestra vida. Hay que aligerar la carga. Es momento de aligerar la carga, de sacarte esas preocupaciones que tenían, que no te llevaban a ningún lado y que el Señor te está demostrando que Él te va a sustentar. Pero es necesario aligerar la carga. Hermanos, iglesia de Cristo, aligeremos la carga. Venid a mí los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar, dijo el Señor, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor dijo, mi carga es liviana. Nosotros a veces somos las que la hacemos pesada a la carga. Nosotros somos lo que nos llenamos de preocupaciones y a veces la iglesia nos preocupamos por cosas que a Dios no le importan y terminamos recorriendo este camino por nuestros negocios y no por los negocios del Padre. Pero Pablo, en el momento más difícil, dice, esto ya no es importante. Y hoy el Señor, esta cuarentena nos tiene que poner en foco, nos tiene que enfocar y poder aprender qué es lo realmente importante. Cuando el Señor decía, mi yugo es fácil, ligera mi carga, miraba el rostro de las personas que estaban atestadas por la crueldad de los escribas, los fariseos, que habían puesto tantas cargas sobre sus espaldas, que el mismo el Señor dijo respecto de ellos, en muchas oportunidades dijo que ponen cargas difíciles de llevar que ni siquiera ustedes pueden llevar. Ellos habían puesto muchas cargas y el Señor venía para aligerar la carga. El Señor quiere que aligeremos la carga, quiere que nos saquemos lo que nos está pesando para que podamos caminar. La carga no nos deja avanzar. Cuando nuestra embarcación está muy pesada, no podemos avanzar. Y si hace mucho tiempo que usted viene sintiendo que está siempre en el mismo lugar, es porque está muy cargado, muy pesado. Y el Señor te da la oportunidad para que te encuentres con Él y para que dejes todas sus cargas a sus pies, para poder caminar liviano, para poder enfrentar la tormenta liviano en comunión con Él. Lo único que necesitamos es estar en comunión con Él. Nos estamos dando cuenta que hay un montón de cosas que nosotros pensamos que eran prioridades. Y el Señor dice, lo único que importa es que estés conmigo. Disfrute de este tiempo. Disfrute, aligere la carga. ¿Cuántas cargas el Señor me está sacando de las espaldas, hermano? ¿Cuántas cargas el Señor nos está sacando? Y estamos empezando a disfrutar lo que durante mucho tiempo hemos tenido como secundario, hoy es prioridad. El Señor nos ayude. Cuando llegaron a la isla, dice la palabra del Señor que estuvieron 3 meses en una isla, en un lugar recóndito, en un lugar que jamás pensaron que iban a estar, y estuvieron allí como 3 meses. Y en ese lugar dice que Pablo halló gracia ante los ojos del propietario, que era el más importante de esa isla, y dice que venían los enfermos y eran sanados, y Pablo los sanaba durante 3 meses. Pablo había estado orando allí. Viene a ser importante
estar en ese lugar. Jamás Pablo se hubiese imaginado tener que llegar a esa isla antes de llegar a donde luego iba a llegar, porque iba a llegar a Roma. Antes de llegar a Roma pasó por la isla esa y muchos siguieron siendo bendecidos por él. No sabemos dónde nos va a dejar esta tormenta, pero si nosotros estamos en las manos de Dios, si estamos confiados en ese propósito que Dios tiene para nuestra vida, el Señor nos va a llevar, como dice la palabra del Señor, que los que son nacidos del Espíritu, le dijo el Señor a Nicodemo, son como el viento, que no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Así son los que son nacidos del Espíritu Santo. El Señor nos va llevando por diferentes circunstancias en la vida para que podamos crecer y para que podamos ser de bendición para otros. Así que el Señor nos ayude, sea cual sea en este momento la nave que usted tiene que pilotear, quizás sea simplemente su hogar. Él es el gran capitán, Él es el que nos fortalece. Y si lo tenemos a Él, vamos a poder enfrentar esta tormenta y vamos a poder dar ánimo. Así que yo le invito, hermano, a que pueda cobrar ánimo en el Señor, para que pueda fortalecerse y solamente confiar en Él. Dios los bendiga. A Dios sea toda la gloria para siempre. Amén.